Bueno, empezamos con archivos, ¿sí? En mi época, yo empecé en el año 91, ¿sí? Entonces cuando vino el profesor, bueno, la profesora, y dice, bueno, archivos, yo me imaginaba, qué cosa loca debe ser un archivo, será algo súper abstracto, un archivo, o sea, año 91, ¿no? Ni computadora tenía, no era fácil tener tampoco computadora, internet, ni hablar, pero ustedes saben que es un archivo, ustedes todo el día están o descargando, no sé, MP3, es que ya es viejo el MP3 también, descargando PDF, libro, película, ¿no? Saben que es un archivo, o sea que en realidad no hay mucho que explicar desde ese punto de vista, todos sabemos que es un archivo, ¿qué es? Bueno, un libro, un Word, ¿no? Pero adentro, y ahí viene el tema, ¿qué tiene un archivo? ¿Sí? O cómo se conforma cualquiera de esos archivos que ustedes descargan, bueno, hoy en día de internet, ¿no? ¿De cómo se compone un archivo? A ver, ¿quién me dice qué tiene dentro un archivo? Bits. Bueno, bytes, ¿está bien? No, bytes. O sea, un archivo es un conjunto de bytes, ¿sí? Uno a continuación del otro, no es que hay un byte por acá, otro por allá, o sea, consecutivos, uno a continuación del otro, bueno, y con un nombre, ¿está bien? Y almacenados además. Almacenados en algún medio, en algún dispositivo de almacenamiento, en algún medio de almacenamiento, un disco, un CD, un pendrive, ¿está bien? Bueno, miren, acá yo pongo, por ejemplo, archivo PDF, MP3, AVI, ¿está bien? Bueno, pero son TXT, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos archivos que yo estoy nombrando ahí? El TXT, el PDF, el doc, contiene otro tipo de información. Capaz que cómo se interpreta la información. ¿Cómo se interpreta? Pero en definitiva, todos son conjuntos de bytes consecutivos uno tras del otro. ¿Sí? O sea que entre un MP3, un AVI, un PDF y un TXT no hay diferencia. Son todos conjuntos de bytes. ¿Sí? Son todos archivos. ¿Sí? Muchos profesores marcan una diferencia entre los archivos de texto. Ya van a ver, porque seguramente van a estar hablando con compañeros que cursan con otros profesores, ¿no? Entonces van a decir, no, pero el archivo de texto no es un archivo binario. Es lo mismo, son archivos, y los archivos son sucesiones o secuencias de bytes, ¿sí? Después vamos, en todo caso, a hablar un poquito de por qué otros profesores marcan esa diferencia entre un archivo de texto y un archivo binario. Para nosotros, todos los archivos son binarios. Y si es de texto, no me importa, bueno, en todo caso es un caso particular de archivo binario, ¿sí? Bien, o sea que en definitiva, y como me decían por ahí atrás, esta extensión, ¿vieron? No sé, readme.txt, documento 1.doc, o qué sé yo, tal libro.pdf, bueno, el punto algo es solo un indicativo para nosotros como usuarios, ¿sí? Y para el sistema operativo también, sobre cómo tiene que interpretar el conjunto de bytes que contiene ese archivo. Y cuál es el programa que tiene la capacidad de hacer esa interpretación. Vieron que en Windows, bueno, en general en todos los sistemas operativos, te le dan doble clic a un archivo. Si es .doc o .docx, te lo vincula con el Word. Si es .pdf, te lo vincula con el Adobe, ¿no? Con el Acrobat, con el Adobe. Y si es un punto que no conoce, te dice, ¿a qué lo vinculo? Y a partir de ahí te lo empieza a abrir con eso que vos seleccionaste, ¿no? Bueno, el programa que abre ese archivo es el programa que tiene el conocimiento sobre cómo deben interpretarse los bytes que están contenidos en ese archivo, ¿sí? Pero en definitiva no dejan de ser bytes. Un byte atrás del otro, atrás del otro, atrás del otro, eso es un archivo, ¿sí? Y los lenguajes de programación, o sea, yo le puedo poner punto, qué sé yo, punto cualquier verdura, y eso no quiere decir que el archivo sea binario, sea de texto, sea PDF, sigue siendo un archivo. Si yo le digo, mira, esto es punto cualquier verdura, pero abrímelo con el Acrobat, si tiene formato de PDF, igual el Acrobat me lo va a abrir, ¿sí? Bueno, los lenguajes de programación, todos, traen dentro de su biblioteca de funciones o de clases, si es que son orientados a objetos, como quieran, es lo mismo, traen siempre un conjunto de funciones, ¿sí?
que nos permiten operar con archivos, trabajar. Básicamente lo que uno hace con un archivo es abrirlo, leerlo, ¿sí? Usarlo y después cerrarlo. ¿Cómo le dice un gallego a un archivo? No, no es un chiste, en serio. En España, ¿vieron los foros? Fichero, ¿sí? Bueno, ¿por qué se le dice, no está mal dicho fichero, ¿por qué se le dice fichero a un archivo? Bueno, ¿tienen el concepto de fichero? Sí. El viejo concepto de fichero. ¿Qué es un fichero? Fichero es como un mueble. Un mueble, un plástico así. Adentro tiene fichas, sí, pero una tapa también, tiene una tapa. Sí. ¿Por qué tiene una tapa el fichero? Para protección, ¿no? Ahora, cuando viene la bibliotecaria o el dentista, qué sé yo, tiene el fichero, ¿no? Bueno, la bibliotecaria o dentista, ¿qué prefieren? Biblioteca, le tiene miedo al dentista. Bueno, entonces, llega a la mañana, abre el fichero y después lo deja abierto, lo usa todo lo que tiene que usarlo. Vienen los pacientes, qué sé yo, buscan, yo soy Juan, vengo por el tratamiento de conducto, a ver, sí, bueno, anota, ahora me debes tanta plata, qué sé yo, y anota. Bueno, termina el día y lo cierra, pero no es que por cada paciente que llega, abre, busca, usa, cierra. Abre, busca, usa, cierra. Porque es incómodo, ¿no? Porque no lo puede hacer. No es práctico. Pero a la noche lo cierra. Si es prudente. Debería. ¿Y por qué debería cerrarlo a la noche? Si lo deja abierto, ¿qué pasa? Bueno, probablemente no pase nada. Pero si llueve y justo hay una gotera y la gota toda la noche le cae la gotita dentro de la ficha y no lo cerró, ¿qué pasa con esas fichas? Se pierde la información. Si lo hubiese cerrado, la información entonces iba a estar mucho más protegida. ¿Está bien? Pero fuera de eso es un fichero. No está mal la traducción, fichero. ¿Sí? Y después vamos a ver, un poquito más adelante, el concepto de registro. El registro es una ficha. El concepto de ficha, de la ficha del paciente del fichero del dentista. ¿Está bien? Pero eso lo vamos a ver en un ratito. ¿Está bien? O sea que, para trabajar con archivos tenemos operaciones que nos provee el lenguaje de programación. En este caso C, pero todos los lenguajes tienen las mismas operaciones. ¿Sí? Bueno, primero un tipo de dato con el que vamos a representar el archivo. En este caso es file asterisco. Fíjense qué loco. File, todo en mayúscula, asterisco además. Bueno, en realidad file, bueno, podría ser un tipo, en realidad es una estructura. No nos interesa, lo vamos a manejar como tipo. Pero el hecho de que sea asterisco hace que sea un puntero. Bueno, por ahora, puntos suspensivos ahí. Pero después sí vamos a estudiar el tema de punteros y vamos a ver por qué file asterisco. Pero por ahora nuestro tipo de dato con el que vamos a manejar archivos, para no volvernos locos, es file asterisco, así. O sea que tenemos los int para enteros, los double para reales o flotantes, los string para cadenas, los file asterisco para archivos. Y después un montón de funciones a través de las cuales podemos realizar las operaciones que les vengo diciendo, ¿no? fopen, abre un archivo, ¿sí? Fwrite, escribe datos en un archivo. Fread, lee datos, mira, acá me faltó la rayita, bueno, lo voy a arreglar. Fread, lee, F de file, lee en un archivo. Y después otras un poco más sofisticadas, bueno, fclose, cierra el archivo, el fichero, lo abro, lo uso, lo cierro, ¿sí? Open, close, bueno, para saber si terminé, si llegué al final, si leí todo el archivo y ya no hay nada más para leer, FOF, end of file, ¿sí? EOF, o FOF, y SIC, FTL, bueno, eso después lo vamos a ver, ¿está bien? Pero bueno, para que no le pase lo que me pasaba a mí, que esto era algo súper abstracto, vamos a ver ejemplos concretos, cómo escribo un archivo, en este caso un archivo de caracteres, y cómo leo ese archivo. ¿Sí? Vamos a analizar el código acá, que está bien prolijito, después lo copio, lo pego directamente en el Eclipse y lo probamos. ¿Sí? Entonces, bueno, esto iría dentro de un main, ¿no? Obviamente. Entonces, file asterisco F. F es mi variable de archivo, ¿sí? Lo agrando un poquito más. F puede ser X, no importa, la que sea. F es de tipo file asterisco, le asigno el fopen, y para que no haya dudas si es txt, si es .zzz, listo. Ya saben, no tiene absolutamente nada que ver la extensión. ¿Sí? Entonces, fopen demochar .zzz. Como este archivo no existe, bueno, yo les digo, no existe,
lo voy a estar creando. En realidad lo voy a estar creando por lo que le estoy poniendo acá. W más B. Write, binary. Siempre va a ser binary para nosotros. ¿Está bien? Porque no vamos a trabajar archivos de texto, todo como binario. Así que W más B, y en este otro lado, R. Acá lo abro para lectura, read, y acá para escritura, write. ¿Sí? Bueno, pero estamos con la escritura. Entonces, ahí abrí el archivo. ¿Por qué lo abrí? Porque le hice fopen. Lo abrí para escritura. Si no existía, lo crea. Y lo crea vacío, sin datos, pero lo crea. ¿Dónde lo crea? Bueno, yo no le especifiqué dónde quiero que lo cree. Entonces, por defecto, lo crea donde se está corriendo el programa. Que en el caso de Eclipse es en la misma carpeta del proyecto. ¿Sí? Muy bien. En F, que es mi variable de archivo, bueno, a partir de ahí puedo empezar a hacer cosas. Y este es un archivo que no existía, es un archivo que está vacío, así que todo lo que puedo hacer es grabar en ese archivo. Entonces, bueno, voy a grabar caracteres, ¿sí? Miren cómo hago para grabar caracteres. Una variable C de un char, ¿sí? Le asigno lo que quiero grabar, por ejemplo, una A. Y con fwrite, y claro, fwrite recibe todo un choclo de parámetros. Después lo vamos a hacer, vamos a escribir unos templates, parte de los ejercicios que van a tener que hacer, donde esto lo vamos a simplificar, lo vamos a hacer mucho más fácil. Directamente una función write, una función read, y no hay que pasarle todo el choclazo este. Pero por ahora es así, ¿sí? Entonces, bueno, muy bien. ¿Qué recibe fwrite? Recibe C, es lo que quiero grabar, pero en realidad, claro, aparecen una serie de cuestiones que las vamos a estudiar cuando veamos punteros y memoria dinámica, ¿sí? No le estoy pasando C, le estoy pasando ampersand C. Pero con arrays nos va a pasar lo mismo cuando veamos el próximo tema. Vamos a tener que empezar a meternos un poco a las piñas con el manejo de punteros y direcciones de memoria. Entonces, fíjense, lo mismo nos pasó acá, que les dije, bueno, hagamos de cuenta que el tipo de file asterisco y chao, y no voy a explicar demasiado. Y acá algo voy a tener que explicar. Bueno, miren, C es lo que contiene lo que yo quiero grabar. C contiene la A. Y la A es lo que yo quiero grabar en el archivo, ¿no? Y yo le paso C, pero en realidad no le tengo que pasar C. O sea, fwrite no espera la variable que contiene lo que yo quiero grabar. Lo que espera es, atención con esto, la dirección de memoria donde se aloja el contenido que yo quiero grabar en el archivo. Bueno, ¿cómo obtengo la dirección de memoria de C? Ampersand C. Así. ¿Cómo, perdón? Y más o menos, porque eso es en las funciones, pero sí tiene que ver. Tiene que ver. Pero cuando vos hablas de parámetros por referencia, vos lo recibís al parámetro por referencia. Yo acá le estoy pasando la referencia, no la variable, y la referencia la toma el otro. Pero obviamente tiene que ver, ¿sí? Pero por eso, puede darse un poco de confusión, porque el ampersand lo usábamos para recibir parámetros por referencia. Ahora, el ampersand también, si se lo antepongo a una variable, se llama operador de dirección. Y lo que obtengo es la dirección de memoria de esa variable. Ustedes dirán, ¿y por qué le pasa la dirección de memoria? Dejate de joder. Bueno, no soy yo el que está jodiendo. Es así la función. No quiere la variable, quiere la dirección de memoria de la variable. No importa. Ampersand la variable, le paso la dirección. Bueno, es así. ¿Está? Bueno, entonces, el segundo parámetro que recibe fwrite es la longitud del dato que voy a grabar. La longitud del char. Nosotros sabemos que el char es 1. Pero no está bueno, podría ponerle 1 en lugar de todo eso que dejé pintado. Pero eso sería hardcodear. Bueno, sabemos que el char es 1, pero si no lo sabemos, qué sé yo. Mejor sizeof char, es una función sizeof, que me da la longitud del tipo que le paso como parámetro. Así que sizeof char, bueno, me devuelve 1 en este caso, a lo mejor así. ¿Está? Luego, ¿cuántos bloques de sizeofchar voy a querer grabar? Traducido, ¿cuántos caracteres quiero grabar? En este caso 1. Después puede haber casos donde quiera más, pero en general vamos a trabajar, ahí va un 1. En general, para nosotros va a ser así. ¿Sí? Y finalmente, la variable del archivo, ¿en dónde voy a grabar? Bueno, varios parámetros, confusos, si quieren, o no sé si confusos, pero por ahí no para un curso de primer año. ¿Sí? Pero bueno, lamentablemente es así, así que hay que aceptarlo. Tampoco la muerte de nadie, se lo pueden aprender de memoria y listo, ¿sí? Bueno, en definitiva, en la C guardo la A y grabo en el archivo
el archivo representado o identificado por F, grabo el contenido de C, o sea, grabo una A, ¿sí? Luego, a C le cambio el valor, meto una B y grabo lo mismo, ¿no? Ahora grabo una B. Che, ¿por qué pasa? Porque yo les digo, va a pasar que no voy a estar pisando la A. La A quedó, la A queda, y lo que grabo, en este caso la B, se pone inmediatamente después de la A. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque tiene otra dirección. No, la dirección es la misma, siempre es B. Porque debe tener un puntero el archivo que lo va cambiando de posición. Porque el archivo, bueno, no el archivo, sino, ¿vieron que le dije esto es una estructura? Se lo dije medio al pasar. Bueno, en esa estructura hay varios datos, varias variables. Es un tag, file es un tag. Adentro de esa estructura hay un montón de datos. Uno de esos datos es lo que, y lo vamos a ver ahora en un ratito, es lo que se llama el indicador de posición. Indicador de posición. Es un contador. Cada vez que grabo, el tipo se incrementa. Entonces, dice, bueno, ¿dónde tengo que grabar el próximo dato? Si no, se estaría continuamente pisando. ¿Sí? Por eso es que, bueno, lo vamos a ver un ratito. Bueno, luego grabo una C, luego una D, y finalmente cierro el archivo, y ya está. ¿Sí? Antes de pasar al que lo lee, vamos a hacer un programa, directamente lo voy a copiar. ¿Sí? Bueno, listo, ahí lo tenemos, ¿no? El main, vamos a hacerlo un poquito más lindo. Y listo, creo que quedaron 2 return, no, ya está, perfecto. Bueno, entonces, el archivo es, o sea, va a quedar en el proyecto que estoy corriendo es este, ¿sí? Si yo lo abro, bueno, ahí está, ¿ok? Lo grabo, lo compilo y lo corro, control F11. Bueno, ya está, pues no había ninguna salida, solamente grabé el archivo. Ustedes dirán, ¿dónde está el archivo? Digan, ¿dónde está el archivo? ¿Dónde está el archivo? Soplen. Para, cuando cuento 3, soplan. 1, 2, 3. ¿Dónde está el archivo? Ahí está. Soplan bien. Bueno, perfecto. Acá está el archivo. Ahora, pregunta. Si yo le doy doble clic a este archivo, ¿qué va a pasar? Me lo va a abrir. Y me lo abre y me muestra ABC. Ni un enter de más. Miren, hasta ahí. No es que le metí un enter, no. Enter, hasta ahí. ¿Está bien? O sea, estoy tocando la tecla, ustedes no lo ven, pero está. O sea, grabó exactamente lo que yo grabé. Y además puedo ver el contenido ABC. ¿Por qué puedo ver el contenido ABC? Porque grabé caracteres, o sea, es un archivo de texto. ¿Cuándo un archivo es de texto? Y bueno, evidentemente cuando lo que tiene son caracteres y algo más, pero lo vamos a ver después. Pero yo acá guardé una A, una B, una C, son valores que tienen representación ASCII, por eso lo puedo ver. ¿Está bien? Perfecto. Entonces ya saben, lo graban y lo único que tienen es que soplar bien para que aparezca después el archivo. ¿Está? Bueno, no es que tienen que soplar, pero tienen que hacer el ademán como que están soplando para que la cámara lo pueda captar. Bueno, listo. Bueno, muy bien. Hice muchos chistes y ahora no me acuerdo en qué estaba. Acá, source. Acá. Bueno, perfecto. Listo. Ahí grabé el archivo. ¿Sí? Vamos a ver ahora el programa que lo lee. ¿Sí? Está uno al lado del otro para que lo puedan comparar. Bueno, entonces, para leer ese mismo archivo, primero lo tengo que abrir en otro programa. O en el mismo. Primero lo cierro, después lo vuelvo a abrir, pero ahora lo abro en modo lectura. Con R, acá al lado. Esto se llama el modo de apertura, ¿ven? Acá lo abría con W, con write, para escritura, y acá con R, con read, para lectura. Entonces, lo abro el archivo, ¿sí? El mismo archivo. ¿Dónde tiene que estar ubicado? Y por defecto, si no especifico la ruta, bueno, donde corre el programa. En el caso de Eclipse, ¿dónde debería estar ubicado? En la carpeta del proyecto donde apareció recién. ¿Sí? Abro el archivo. La variable no tiene por qué ser F. Puede ser cualquiera. Lo que importa es que sea file asterisco. Bueno, char, solo que ahora voy a cargar datos en char. O sea, no me interesa que char, en C, perdón, no me interesa que C tenga datos. Porque ahora yo voy a leer desde el archivo. ¿Qué voy a leer desde el archivo? Un carácter y lo voy a meter en C.
Justo es la inversa de lo de recién, obviamente. Entonces, pero claro, fíjense, acá, ahora, bueno, yo sé que el archivo tiene exactamente 4 caracteres, porque los grabé, pero no debería fiarme de eso, porque en general yo voy a trabajar con un archivo, no sé cuántos datos tiene. Así que por lo general, uno lo que hace es iterar el archivo, leerlo e iterarlo, leer el próximo dato, en este caso el carácter por carácter. Leer el próximo, y así mientras que no llegue el fin del archivo. Por eso, ¿vieron la función FOF que comentábamos hace un ratito? ¿Sí? While not, es booleana. While not, FEOF. While not, FEOF. Mientras no sea el fin del archivo. Entonces, leo el primero acá, y mientras no llegue el final, muestro lo que leí, y leo el siguiente. Esto les debe sonar a cuando trabajamos con planillas. Leo antes de entrar el while, mientras no llegue la marca de fin, proceso y leo el próximo. ¿Vieron que le dije? Lo mismo que archivos. Es lo mismo. Está bien, archivo por ahora el FRead, el FWrite tiene todo un choclo así feo de usar, pero cuando pasemos a ver los templates, eso lo vamos a solucionar. Entonces, miren qué parámetros recibe FRead. ¿Qué parámetros recibe? Bueno, exactamente los mismos parámetros que FWrite. La dirección de una variable, ¿sí? Donde el tipo va a leer y va a depositar ahí lo que leyó. El tipo de datos de lo que tengo que leer. El tamaño del tipo de datos que quiero leer. Size of char. ¿Cuántos bloques de ese tamaño? Siempre uno. Y el archivo desde donde quiero leer. Y cuando leo, si vuelvo, o sea, cuando yo pego un FRead, si vuelvo a tirar otro FRead, voy a leer el siguiente. ¿Por qué? Porque les decía, porque el indicador de posición se va a estar incrementando. Lo maneja FRead, en este caso, en el caso anterior lo maneja FWrite, no es un problema nuestro. Lo que tenemos que saber es que cada vez que yo escribo en un archivo, se escribe uno a continuación del otro, no se está pisando. Salvo que yo explícitamente quiera pisar algún dato, que también se puede hacer, con fseek. Pero por ahora no estamos con eso, ¿sí? Y cuando yo leo un dato, luego leo el siguiente, y salvo que yo explícitamente quiera volver a leer algún dato anterior o alguno que esté mucho más allá, siempre va a ser primero, bueno, un dato, luego el que viene, y así. ¿Me van siguiendo? Esto no tiene que quemarle la cabeza a nadie, es una tontería. De hecho, es lo mismo que veníamos haciendo, solo que ahora dándole, digamos, no sé, ya no es una planilla hipotética, ahora los datos están en un archivo. ¿Está bien? Bueno, lo copio y el archivo ya está creado, así que todo esto lo voy a comentar para no tener que hacer otro programa, ¿sí? Y lo pego acá. Porque lamentablemente en Eclipse de C no se pueden tener en un mismo proyecto más 2 main. En Eclipse de Java sí, pero en el de C no sé por qué no. Lo hago un poquito más lindo porque no me gusta verlo así. Bueno, ya está. Ahí. Bueno, perfecto, ¿sí? Ahora, todas las funciones FRead, FWrite, FOF, bueno, todas las que estamos viendo están en acá. En std. Bueno, deberían estar en IO. ¿Dónde están? A ver. ¿Dónde están? En std.io, ahí, en std.io.h. Ustedes dirán, vos no lo incluiste a std.io.h. Pero no lo incluí, pero estoy incluyendo todo esto y algunos de estos lo están incluyendo. ¿Sí? Bueno, acá tengo entonces el main que copié. ¿Está bien? Bueno, ya lo analizamos, o sea que simplemente hay que correrlo. ¿Cuál sería entonces la salida de este programa? A, B, C, D, ¿no? Lo compilo, lo corro y se colgó. Bueno, se colgó. ¿Qué quiere decir? Hay algo que está mal. Hay algo que está mal, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Esperen. El archivo lo encontró porque, a ver, demo char, ZZ. Sí, miren, acá está, justamente. Hay un espacio ahí. No encontró el archivo, ¿sí? Bueno, en realidad, vamos a dejarlo con el espacio ahí.
Una buena práctica sería esto: if f igual a null, eso es una buena práctica. Lo que pasa es que yo no me caracterizo por hacer buenas prácticas. 1 es un código de error. 0 es todo bien. Igual no importa esto, no me interesa. Bueno, entonces miren ahora. ¿Ven? Eso hubiese sido más prudente. Pero bueno, no es mi caso, yo no soy prudente. Bueno, entonces le sacamos esto ahí, compilamos de vuelta y ahora calculo que tiene que andar. Bueno, ahora sí ya me empiezo a preocupar. Demo char ZZZ. Demo char, ¿está bien escrito? No, este ya tenía el espacio ahí. Ah, bueno, un desastre. A ver ahí. Ahí está. ¿Sí? Bueno, A, B, C, D. Perfecto. ¿Está? O sea que acá ya había quedado con el espacio. Ah, y un espacio acá también. Bueno, cualquiera. No, pero ¿sabes lo que pasó ahí? No, cuando lo copié, al copiar del PDF, hacer copiar y pegar, lo pega mal. Ese. Este es el famoso le pegó mal, ¿viste? Bueno, surge de acá. ¿Está bien? Bueno. Bueno, ¿se entiende? Viene bien después de las vacaciones, ¿eh? Estoy con toda la pila. Bueno, ¿dudas hasta acá? Esto no tiene mayor dificultad, es solo mostrarle cómo se usa, es una herramienta, nada. Bueno, a ver, sigamos un poquito entonces. Ya sabemos leer y escribir archivos. De caracteres en este caso. Ahora vamos a hacer un ejemplito con archivos de enteros, ¿sí? Bueno, el archivo acá es un análisis, ¿no? Esto después lo pueden leer ustedes. Tiene 4 bytes, ¿sí? De hecho, si miramos acá, venimos, botón derecho, propiedades, son 4 bytes. ¿Por qué son 4 bytes? Ahí, 4 bytes, ¿ven? Porque son 4 caracteres. ¿Cuánto ocupa cada carácter? Byte, bueno. O sea, es matemática, digamos, es lineal, ¿sí? Entonces, tiene 4 bytes y si los analizamos, esos bytes serían, bueno, esto que estamos viendo acá. ¿Está bien? Porque esos 4 bytes son A, B, C, D, pero en realidad son números. Porque ustedes saben que el byte no es una A. En todo caso es un 65 y según la tabla ASCII, por convención, al número 65 lo representamos con una A. Pero los caracteres no existen, ¿sí? Son representaciones de dibujitos que se le asignan a un determinado rango de números, ¿sí? El 65 la A, el 66 la B y así. Con lo cual, si miramos ese archivo o lo pensamos en binario, es esto que está acá. 65, bueno, si hacen las cuentas van a ver qué es eso. ¿Está? Bien, perfecto. Los parámetros que recibe Ferrit, los parámetros que recibe Ferrite. Bueno, hagamos el mismo ejemplo, exactamente el mismo ejemplo, pero para grabar enteros. ¿Sí? Para grabar enteros. Fíjense que es exactamente la misma cosa, solo que ahora la variable donde voy a depositar lo que en el archivo, le cambié el nombre al archivo, es demoint. Pero para que no se pise con el otro, nada más. La variable donde voy a que yo quiero grabar en el archivo es de tipo int. Y lo que le estoy pasando es la unidad de bloque, o sea, como bloque, digamos, de cuántos bytes quiero grabar, es el size of int. Size of int. ¿Sí? Acá yo hago todo un análisis que después lo vamos a ver, pero, digamos, yo para simplificar estoy aceptando que el int tiene 2 bytes. Porque ustedes saben que un int no son 2 bytes. ¿Cuántos bytes son? Son 4, con lo cual, si yo grabo 1, 2, 3 datos en el archivo, ¿cuántos bytes va a terminar teniendo? 12, porque 4 por 3, 12 bytes. ¿Sí? 4 bytes por 3 datos de 3 cada uno, 12 bytes. ¿Sí? Bueno, dicho eso, podríamos copiar y pegar, ¿sí? Bueno. Dale. Está difícil copiar y pegar. Ahí.
Copio. Ayúdenme a ver si lo copia más. Creo que ya lo hago. Ahí va. Bueno. Acá lo copió bien. El último, ¿no? Ahí. Bueno, perfecto. Entonces, abro el archivo para escritura en este caso. Y listo, ¿no? ¿Estaba bien? Parecía estar bien. Bueno, genial. Lo compilo, lo corro. Ya está. ¿Qué había que hacer para que aparezca? Soplen. 1, 2, 3. No soplaron bien. 1, 2, 3. ¿Qué pasó? ¿No corrió entonces? Control F11. Ahí. Ah. O no saben soplar o no lo corrí, una de dos. Bueno, demo int. ¿Qué pasa si abro este archivo? Este, ¿lo abría? Estaba bárbaro. Si yo abro este archivo, voy a ver 1, 2, 3, 4, 3, por 4, 3, 2, 1 y menos 9876. ¿Y qué sabes? Voy a ver todos chirimbolos. ¿Por qué veo todos chirimbolos? Trata de interpretar como caracteres. Porque, exactamente, porque en el archivo de texto, o sea, el archivo en el que grabamos caracteres, ¿sí? Vieron, por un lado grabé todos bytes que tienen representación ASCII. Eso por un lado. Pero por otro lado, la unidad de información es 1. Grabé una A, ¿cuánto ocupa para la A? 1, un byte. Grabé una B, ¿sí? En cambio, en este otro archivo, yo grabé, 4 bytes para un número, luego otros 4 bytes para otro número. La unidad de información ya no es 1. Y no sé si los bytes, ahora podríamos verlo, que componen a los números que yo grabé, tienen representación ASCII. Evidentemente no. No había ningún carácter ahí, ¿no? Bueno, la A con acento, qué sé yo. ¿Está? Bueno, o sea que podríamos decir que este es un archivo binario en el sentido crudo de la palabra y el otro es un archivo de texto. ¿Por qué es un archivo de texto? Porque tiene todos bytes que tienen representación, solo se compone de bytes que tienen todos representación ASCII, ¿sí? Y además la unidad de información es 1. En cambio, acá la unidad de información es 4 y lo que grabé no tiene, si alguno tiene representación ASCII es de casualidad, porque no fue mi intención hacerlo, ¿sí? Bueno, perfecto. Vamos a ver el que lee el archivito, a ver si lo lee bien. Y seguimos un poquito. Bueno, perfecto, lo pego ahí. Entonces, lo hacemos un poco más lindo. Bueno, ahí quedó. A ver, copió bien esto. Pareciera que sí, ¿no? Bueno, creo que era así. ¿Era eso? Sí. Menos 9876, menos... ¿Dónde estaba? Ahí. Bueno, todo bien. Lo leyó bien. ¿Sí? ¿Cuántos bytes debería tener el archivo demo int? 12. 12 dijimos. A ver. 12 bytes. ¿Sí? O sea, ¿qué aprendimos hasta ahora? Abrir archivos, grabar, leer, cerrar archivos, ¿sí? Archivos de texto, ya sabemos qué son. Archivos binarios, ya sabemos también qué son y cómo poder ver su contenido. Y también hablamos del indicador de posición, ¿sí? Que acá está documentado. El indicador de posición es una variable, miren, para que esto no tiene por qué ser algo como místico, digamos. Miren, yo le pongo con control, le paso para arriba del file y me deja hacer clic. Le hago clic ahí y ahí está, ¿ven? O sea, en realidad, file es esta estructura, se llama _iobuf, pero le pone el nombre amigable file.
En realidad es un underscore IOBUF. ¿Qué me importa? Para mí es un file, no me importa. Es como un sinónimo que establece. Underscore IOBUF, también lo llamo file. Para la gilada, file. Sería algo así, porque es muy difícil underscore IOBUF. Bueno, y adentro tiene un montón de cosas, ¿no? Qué sé yo, bueno, no sé. Alguno de estos datos, este debe ser, en alguno de estos datos lleva el indicador de posición, que no es otra cosa que decir un indicador que dice, o sea, una variable que dice en qué byte tengo que leer cuando lea, o en qué byte, en qué número de byte, el byte 0, el byte 1, el byte 2, un contador, en qué byte tengo que escribir cuando escriban, es eso. ¿Leíste? El próximo byte, entonces, si ponele que el byte está en 0, el indicador de posición está en 0, cuando yo leo a partir del byte 0 el archivo. Y cuando vuelvo a leer, ¿a partir de qué byte tengo que leer? ¿Eh? Del 0 más 1. O sea, si leí a partir del 0, el próximo sería el 1. ¿Están de acuerdo? Depende de lo que pusimos en la variable. ¿Depende de qué? Depende del parámetro que pusimos en la variable de FRID. ¿Cuál de todos los parámetros? El tercer parámetro, ¿Qué era? que era la cantidad de bloques a leer. No exactamente de ese parámetro. El size of. Del size of. Del size of. Por eso porque yo estoy grabando enteros, ¿sí? Yo empiezo en el 0, leo el primer entero. ¿El próximo entero dónde empieza? En el 4. 0, 1, 2, 3, ¿sí? El próximo arranca en el 4. ¿No? No, en el 3 arranca. Del 0 al 1. Bueno, no sé, por ahí. ¿Está bien? Entonces, es 0, o lo que tenía, más el size of, o más el número que le pasé ahí. ¿Entienden? Por eso le tengo que pasar el size of. Te dirán, ¿y no lo sabe hacer solo? Y bueno, qué sé yo, no. Es muy crudo C. Esto es C crudo. ¿Está bien? Y es un lenguaje relativamente de bajo nivel. ¿Está? Por eso le permite al usuario manipular estas cosas. Lenguajes de alto nivel no te dejan hacer esto. Porque podés mandarte varios mocos metiendo mal los parámetros. Pero como el criterio de C es, acá podés hacer lo que quieras, vos sabés lo que haces. Yo te doy todos los parámetros, vos haces lo que quieras. Y bueno, vos como usuario, como programador, tenés que saber usarlos y tenés el poder de hacer lo que quieras con esos parámetros. Bueno, muy bien. Entonces, ya sabemos qué es el indicador de posición, pero se actualiza, es importante saber, conocerlo nada más, no es nuestra responsabilidad manipularlo, pero podríamos manipularlo. ¿Por qué querrían manipular el valor del indicador de posición? ¿Qué opinan? ¿Por qué yo querría manipular? Manipular sería asignarle un valor arbitrario al indicador de posición. Para escribir algo, para modificar un valor específico. Para modificar, en el caso de los enteros, no desde el primer entero, modificar el tercer entero que grabé, o el segundo. O sea, para moverme, digamos, arbitrariamente a la parte del archivo donde yo quiera y hacer lo que yo quiera ahí, sea pisar uno de los valores, en el caso de escritura, o leer uno de los valores sin tener que haberme barrido todo el archivo. Si no es, arranco desde el primero, luego el segundo, luego el tercero y así. Cosa que no es, bueno, en un archivito de 3 registros no pasa nada, pero en un archivo grande no es muy feliz. ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo cierro, no me interesa ver esto, ¿no? Y esto casi que tampoco. Y esto tampoco. Entonces, ¿qué me quedó acá? R más B, el archivo de los enteros. ¿Por qué no vamos directamente a leer el segundo entero? ¿Sí? En vez de barrerme todo el archivo, así con esto, voy directamente a leer el segundo entero. ¿El segundo entero en qué byte empieza? Empieza en el cuarto byte. En el cuarto, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es un fseek. fseek. fseek recibe el archivo, ¿sí? ¿Quién es el archivo? F. Luego recibe un offset, 4. ¿Sí? Y luego una constante, esto acá no se entiende muy bien lo que dice ahí, pero está documentado en el apunte, ¿sí? Una constante que básicamente es seekcur, seekend o seekset, ¿sí? Bueno, miren, en nuestro caso va a ser seekset, ¿está bien? O le estoy diciendo, movete al cuarto byte
al byte, no al cuarto byte, al byte número 4, ¿sí? Contando desde el inicio. Eso es SIGSET. También podría decirle, movete al cuarto byte, o al byte número 4, contando desde el final. O, movete 4 bytes desde donde estés. Sería relativo. ¿Sí? Bueno, ya veremos eso. En nuestro caso nos interesa esto. O sea, me muevo al byte número 4. ¿Está bien? Y ahora leo. Bueno, si todo está bien, ¿qué teníamos grabado ahí? 4, 3, 2, 1 debería decir, ¿no? Bueno, perfecto, ahí va. Compilo. Y algo no anduvo muy bien. ¿4 era o era 3? Ah, no. Pero no estás imprimiendo. No lo mostré. Bueno, no lo mostré. Acá. ¿Este grababa? Sí. Sí, ¿cómo antes mostré? Ah, lo borré, claro. Cout, ¿qué tengo que mostrar? ¿Dónde leí? Creo que ni. En I. Perfecto, ahí va. Bueno, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Entonces fui directo, esto se llama acceso directo. ¿Sí? Me moví directamente, pero la cuenta la tuve que hacer yo. Atención con esto. La cuenta de, ok, el dato que yo quiero leer, ¿en qué número de byte está? No es amigable. Sí, decime. Podríamos como alternativa, en vez de pensarlo, poner los size of y de lo que estemos trabajando y multiplicarlo por el número de... Bueno, obviamente. ¿Por qué no hacemos una función ahora que sea moverme o posicionarme en el entero número tal? ¿Sí? Me posiciono en el entero hardcodeado para enteros. ¿Sí? Vamos a ponerle sig int, le ponemos, ¿sí? Que es como, lo hacemos como vos decías. A ver, la función void sig int. ¿Qué parámetros recibiría? Una función donde yo le digo, no le digo 4 porque el entero que yo quiero empieza en el byte número 4. Yo le digo el entero, el 0 sería el primero, el 1 sería el segundo y así. Entonces, ¿qué recibe esta función sig int? El archivo, o sea, ¿qué tipo de dato es? File asterisco F. ¿Sí? ¿Qué más recibe? Y El número, int, el número de int. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer acá adentro? abrir el archivo. No, el archivo ya viene abierto. Ah, sí, claro. Ya viene abierto. O sea, ni lo abro ni lo cierro, lo uso. ¿Tengo algo que buscar? ¿O más bien tengo algo que calcular? Sí, pero no calcular. ¿Tengo que calcular? Sí, que sea size of int. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver int byte número. ¿A qué byte voy a hacer el fsig? ¿Y cómo lo calculo ese byte? Con size of int. Size of int. ¿Por qué hardcodeo el size of int? ¿Multiplicado por qué decís? Por el número. Perfecto. ¿Por qué hardcodeo size of int? Y porque la función se llama sigint. Así que si fuese sign, ahí, bueno, pero entonces ¿qué parámetro debería recibir? Con esto vamos a ir terminar construyendo un template. ¿Sí? Pero bueno, como la función le puse sigint, solo sirve para moverme en archivos de enteros, bueno, no está mal que hardcodee el size of int. Y bueno, ¿y qué tengo que hacer? Hacer el movimiento propiamente dicho, fsig. ¿Y qué recibía? Bueno, recibía, a ver, el archivo, ¿qué más? El byte número y sig, bueno, la constante que vimos recién, sig sec. Ahí está. Bueno, listo. Entonces, ahora queda un poquito más amigable, porque yo puedo sacar esto, ya no es me muevo al byte número 4. ¿Qué número entero quieren? ¿El 0, el 1, el 2? De todos los que grabé, ¿cuál quieren? O podría ser esto incluso, miren, for int i igual a 0. Claro. I menor que, bueno, había 3, ¿no? Por ahora los hardcodeo. I más. sig int, le paso el archivo, le paso i, ¿sí? Y fread. ¿Está bien? Y lo muestro. Ojo con i que estoy usando acá, ¿no? Vamos a ponerle j.
Ahí, ¿no? ¿Está bien? Y está bien. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el resultado de este programa si funciona bien? Otra vez muestra los 3 enteros que grabé. Sería uno. Pero no estoy usando el indicador de posición, me estoy moviendo yo al primer entero, luego me estoy moviendo al segundo entero y así. ¿Sí? Ahí anduvo bien. Si tienen alguna duda, porque algunos me miran como diciendo, ¿y no es lo mismo? No es lo mismo, porque yo podría haber hecho así. 2 mayor igual a 0, j menos menos. ¿Y acá cuál sería el resultado? Sería al revés. Exactamente el mismo, pero al revés. ¿Ven? Me estoy moviendo arbitrariamente, o sea, por donde yo quiero, en el archivo y leo. Pero ¿puedo caer al byte número 2 en el archivo y leer a partir de ahí? ¿Puedo hacer eso? Sí, puedo. Ahora, ¿voy a leer algo que yo había grabado? ¿Voy a leer algo coherente? ¿Qué pasa si me muevo el byte número 2? Es más, miren lo que voy a hacer. Vas a leer un valor para- Voy a leer cualquier verdura. ¿Entienden? Ni hace falta probarlo. ¿Voy a leer? Por supuesto que voy a leer, pero cualquier verdura. ¿Se entiende? Bueno. Bueno, entonces, acá está la aclaración de archivo de texto y archivos binarios, ya lo hablamos. Big Endian, Little Endian, ya está. Indicador de posición. Acá están explicadas esas constantes que hablamos. Acá hay unos ejemplitos, ¿ven? Si yo me muevo el byte número 0, SIGSET, es el primer byte del archivo. Pero si me muevo el byte número 0, SIGEND, es el último byte del archivo. ¿Sí? Bueno, más ejemplos, ya lo vimos todo. FTEL. Vamos a hacer una función más. Una función, presten atención, porque quiero que ustedes me digan cómo hacerlo, ¿sí? Quiero hacer una función que me diga cuántos bytes tiene el archivo. ¿Cuántos bytes tiene el archivo? ¿Puedo hacer una función que me diga cuántos bytes, qué longitud tiene el archivo? Falta FTEL. ¿Qué es FTEL? Es una función de las de biblioteca que me dice, bueno, me da el número del indicador de posición. Es el indicador de posición está en tal número de bytes. Bueno, con los conocimientos que tenemos, incluido este que acabo de dar, ¿cómo hago para hacer una función que me diga longitud del archivo? ¿Habría que recorrer el archivo? No. No. F6set, End. Y te Me muevo al final, y- tiro un FTEL. una cantidad de- Pero sí, está perfecto lo que decís. Pero si me muevo al final, -1 porque después el carácter final. bueno, eso lo vemos ahora, podría ser. Pero si me muevo al final y el archivo estaba por la mitad, le cagué el archivo al que lo estaba usando. Se lo cagué 2 veces. Entonces, ¿qué hago? Yo lo uso eso, lo que vos decís está perfecto, el SIGEND, qué sé yo, todo bien. Pero yo le muevo el indicador de posición, consulto, y después ¿qué tengo que hacer? Volverlo donde estaba. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Guardarme donde estaba. Vamos a hacer una función que devuelva un int, que la vamos a llamar longitud en bytes. Van a ver por qué aclaro en bytes. ¿Qué recibe? El archivo. ¿Algo más? No. No, nada más. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Pará. Bueno, dígame usted, ¿qué tengo que hacer? Guardar la posición. Guardo la posición actual. ¿Cómo guardo la posición actual? FTEL. Bueno, o sea, int actual es igual a FTEL de F. Lo único que recibe es F. Listo. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Ahora. Pará, voy a ir anotando. Guardo posición, indicador de posición actual. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Ahora nos movemos al final. Me muevo al final. ¿Cómo me muevo al final? FSIC. ¿Cómo le indico al final? Si justamente no conozco la longitud. 0, pero contando del último. FSIC, ¿qué recibe? El archivo, el byte, o sea, el número de byte, pero relativo a quién, al inicio o al final. En este caso, al final. SIG end. Listo. ¿Y ahora qué hago?
Otro FTL. Otro FT. ¿Y qué me va a decir el FTL? El número del último byte. O sea, lo que yo quiero averiguar. Número último byte. Ult byte. Es igual a FTL. Listo. Eso es lo que voy a devolver. Y ahora vuelvo acá. Así volver y fsig f, actual, sig set. Perfecto. Ahí. Perfecto. Return, ¿qué? Número del último byte. Bueno, o sea que si esto está bien y yo lo aplico directamente, no sé si hace falta esto, ¿no? Ya fue, lo borro para no. Ahí. Bueno, y yo lo aplico a f, donde f es demoint, ¿cuánto debería devolver? eran 4x, ¿no? Eran 4, 12, ¿sí? Cout, posición, no, ¿cómo era que lo llamé? Longitud. Ahí, en bytes. En bytes. Bueno, longitud en bytes de f. En line. ¿Debería tirar un 12? ¿Quedó bien? Sí. A ver. 12. Genial. Una cosa más. Ahora, no quiero la longitud en bytes. Igual sí la quiero, pero quiero algo más. Longitud en ints. ¿Cómo hacemos? Dividimos por 4. O sea, en realidad, yo ya puedo obtener la longitud en bytes. Obtengo eso y ¿qué le hago? ¿Lo divido por 4? Sí. ¿Por 4? ¿Así hardcodeado feamente? No, por size of int. Por size of int. ¿Está bien? Está hardcodeado igual, pero menos feo. Sí, pero... Entonces, return, ¿qué? Longitud en bytes de f dividido size of int. ¿Está bien? Bien. O sea que yo no sé si size of int, esto que es un entero, no, está bien. Bueno, listo. O sea que en realidad acá podríamos ahí, ¿no? ¿Qué va a mostrar esto? 12, 4. 3, perdón. Eran 3 enteros. 12 y 3. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos el concepto de registro. Llegamos al concepto de registro. ¿Sí? Archivo de registros. Bueno, estos operadores de bits lo leen ustedes, es para hacer uno de los ejercicios que están por ahí. Cadenas lo vamos a ver después. Y llegamos al archivo, al concepto de archivo de registros de longitud fija. ¿Sí? Uno de los ejercicios que hay es un archivo de registro de longitud variable, pero lo van a leer ustedes después. ¿Sí? Bueno, archivo de registro de longitud fija. ¿Qué es eso? ¿Qué es un archivo de registros? Y además, ¿qué es un archivo de registros de longitud fija? ¿Sí? Bueno, cuando podemos encontrar un patrón en el archivo, cuando en el archivo podemos reconocer un patrón de datos, y ese patrón se repite a lo largo de todo el archivo, entonces decimos que es un archivo de registros. En el caso de demoint, ¿hay un patrón? Sí, ¿cuál es? Cada 4 bytes se representa un entero, y cada otros 4 bytes un entero, y es un archivo de registros de tipo int. ¿Sí? Y todos los registros tienen la misma longitud. Además, todos tienen 4 bytes. Todos los enteros tienen 4 bytes. No es que hay algún entero menos bytes. Podría haber, pero no es el caso. Cada 4 bytes es un entero. Y eso se repite a lo largo de todo el archivo. Bueno, archivo de registros y además archivo de registros de longitud fija. ¿Sí? En el caso de demochar, ¿podríamos decir que es un archivo de registros? El primero que grabé. Registros, pero de tipo carácter. Tipo char, registro de tipo char. ¿Hay un patrón? Sí, cada un byte que tengo. Un carácter. Bueno, sí. ¿Y cuál es la longitud del registro? Un byte. Un byte. En el caso de los enteros, ¿cuál es la longitud del registro? 4 bytes.
Pero la pregunta es, ¿y puedo tener archivos de estructuras? Y sí, ¿por qué no? Tengo que tener una estructura y grabarla. Por ejemplo, la estructura persona. Pero antes de ir a la estructura persona, vamos a hacer un ejemplo un poquito más amigable. Esto lo puedo dejar. El main voy a borrar, que ya creció demasiado. Ahí está. Bueno. File, asterisco F es igual a F open de, ¿cómo le ponemos? Demo struct. No, demo, ¿qué le ponemos? Demo X, no sé. ¿Está bien? W más R, ¿no? No, más B. Ahí. Bueno, listo. Perfecto. Vamos a hacer una estructura. Y voy a grabar un archivo de estructuras. Por ejemplo, qué sé yo. Una estructura punto. X, Y. Por poner cualquier pavada. ¿Está bien? Punto. ¿Está bien? Int X, int Y. No importa. Se me ocurrió eso, podría ser cualquier cosa, ¿sí? Listo. Un archivo de puntos. ¿Puedo tener? Sí. Y sí. Hagamos un punto create, así. Punto create. ¿Qué recibiría? Int X, int Y. ¿No? Return, casteado punto de X, Y. ¿Está bien? Con doble E. ¿Con doble qué? No, ahí está, Ahí. con doble E. Está bien, ¿no? Bueno, entonces vamos a grabar. Uy, borré todo, ¿no? Bueno, no importa. Punto create, acá en el main. Bueno, vamos a grabar. Entonces, fwrite. Primero que recibía, ¿se acuerdan? Sí, recibí la... Un puntero a una variable del tipo de dato que yo quiero grabar. ¿Cuál es el tipo de dato que yo quiero grabar? Punto. Punto, ¿qué ponemos? X. ¿Sí? Bueno, listo. Ah, y hay que darle un dato, porque voy a escribir. Es igual a punto create, ¿sí? No sé, 2,4. ¿Está bien? Bueno, listo. Entonces voy a grabar un punto 2,4. ¿Recibía X o recibía ampersand X? Ampersand X. Después, ¿qué recibía? Size. ¿Size of qué? Bien. ¿Qué longitud tiene punto? Bueno, ya no lo sé. O sea, sabía la longitud, el char, del int, y el punto, bueno, en realidad sí la sé, 8. 2 enteros. Son 2 enteros, se suma, es 8. ¿Sí? Pero más seguridad, size of. Bueno, muy bien. Después, ¿cuántos puntos quiero grabar de un saque? 1. Y después el archivo. Listo. ¿Grabamos otro punto? 2 puntos, 3 puntos, ¿sí? X es igual a punto create. ¿Qué le ponemos? 5,7. Y lo grabo también. ¿Está bien? ¿Y uno más? 9,12. Y ya está. Bueno, lo grabo, lo compilo. Demo X se llama. ¿Está bien? Ahí está. ¿Qué había que hacer para que aparezca? Soplamos, ahí apareció Demo X. Si lo miro, ¿voy a ver algo? Y no voy a ver nada, menos que en el otro. Ahora, la paradoja del destino quiso que yo grabe puntos y aparezcan cuadraditos. ¿Sí? Bueno, no entiendo nada, porque si con entero no entendía nada, con pares de entero voy a entender menos que menos. ¿Sí? Pero la información está ahí. ¿Y cuánto debería ocupar? ¿Cuántos puntos grabé? 3 puntos. Cada uno tiene 2 enteros. 8. ¿No? Entonces, 2 enteros son 8 por 3, 24 debería ocupar. A ver. 24 bytes. ¿Está bien? O sea que es lineal, digamos, no hay demasiadas cosas raras. Bueno, habría que hacer el programa que lee esto, ¿no? Bueno, es igual, ya lo sabemos, no hay demasiado... O sea, perdón. Comento todo esto, ahí. Y lo volví a pegar, pues la verdad que me sirve. Leo, solo que acá me guardo X porque en X voy a leer, ¿sí?
podemos leer el primero. ¿Está bien? Read. Ampersand, esto igual. ¿Está bien? Sí, ¿no? Y esto no va más. Claro, while not f eof de f. Me van siguiendo, ¿no? Además controlen que lo haga bien, porque me puedo estar equivocando. ¿Qué hago acá adentro? Muestro el punto, ¿sí? Cout, podríamos mostrarlo así. Chicos, por favor, x, y yo no tengo el punto en x, x.x. ¿Así? Sí. ¿Pero cómo sabe qué es? Ah, no, ¿cómo sabe cómo era? ¿Cómo sabe qué? ¿Cómo sabe cómo asignarlo? ¿Cómo asignarlo? Bueno, lo sabe, digamos, sí. X.i, ¿no? Ahí. ¿Quedó bien? Ya estoy medio mareado. Ahí. Perfecto. Y leo el próximo, ¿sí? Bueno, ya está, creo que está. Compilo. Y a ver. Ahí está. Bueno, esto me faltaba acá. Igual, ahí, ¿no? Para que quede lindo. Entonces, ahí tenemos nuestra colección de puntos, de 3 puntos. O sea que, perfecto. ¿Saben dónde vamos a empezar a tener inconvenientes? En realidad, van a tener ustedes inconvenientes cuando quieran, efectivamente, grabar esto en archivos. Cuando nosotros resolvamos problemas, bueno, nos vamos a abstraer, vamos a dar cuenta que esto que les voy a contar ahora no va a suceder, no sucede. Pero en la verdad, en la realidad, sí sucede. Y ustedes mismos me van a decir por qué. A ver, yo lo tenía escrito por acá. ¿Dónde estaba? Cadenas de caracteres en archivos. Lo tuve que poner como un tip aparte. ¿Por qué? Porque lamentablemente en un archivo no se pueden grabar cadenas de caracteres. Bueno, en realidad no, miento. Sí se pueden grabar cadenas de caracteres. Lo que no se puede grabar son string. Es decir, una estructura persona, como tengo por acá, que tiene un DNI, un nombre y una altura, nombre no puede ser de tipo string, como veníamos trabajando. ¿Por qué? Media marca para el que me dice por qué. Porque necesita grabar. No, él empezó. Porque necesita grabar a bloques estáticos, digamos, de una especie de. Está bien, yo entendí. Tamaño Fijo. fijo. ¿Y el string? Y el string puede ser dinámico. Es dinámico. No tiene Entonces, yo tengo una persona que se llama Juan y yo grabo con string, ese registro va a ocupar menos que una persona que se llama Alfredo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque Alfredo ocupa más que Juan. Entonces, solo por eso, bueno, muy bien, hacemos acordar. Una entera, pues ya venís muy bien. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces, solo por eso. Y bueno, ¿y cómo se resuelve entonces? Bueno, hay que resolverlo al viejo modo de C, porque el string en realidad no es de C, el string es de C++. Todos los lenguajes normales tienen string, pero en C no hay string, se agregó en C++. ¿Sí? En C, las cadenas, en C crudo, las cadenas se manejan como arrays de caracteres, pero arrays todavía no vimos. Por eso ahora un poco que se van a empezar a mezclar, a cruzar. Yo voy a tratar de atenuarlo lo más que pueda, pero ya empezaron los punteros, cuando puntero, dirección de memoria y eso es un tema que vamos a ver después. Ahora se mezclan los arrays, cuando arrays es un tema que vamos a ver la semana que viene. Bueno, de alguna manera, en cierta medida se van a empezar a tocar, a solapar los temas, pero nos abstraemos, hacemos vista gorda, esto es así porque es así, y chao. ¿Sí? Entonces, al viejo modo de C. ¿Qué es el viejo modo de C? Un array de chars. ¿Qué es un array? Lo voy a decir muy rápido porque es un tema que vamos a estudiar después. Ustedes no se van a asustar de array porque manejaron cadenas a morir. Un array es un conjunto de variables del mismo tipo, todas pegadas. Y se la puede acceder por un subíndice justamente porque están todas pegadas, es decir, las direcciones de memoria son consecutivas. ¿Sí? O sea que, char nombre de 10, esto me permite guardar ahí una cadena de hasta 10 posiciones. Pero ¿cómo terminan las cadenas? Con un carácter nulo, con /0, que es lo mismo. ¿Sí? O sea que el nombre que puedo meter ahí es de 10, es de 9.
si quisiera que fuese de 10, sería entonces de 11, debería ser de 11. De hasta 10, debería ser de 11. ¿Sí? Bueno, hasta ahí no hay problema, no hay demasiado problema. El problema está acá, es que como son arrays, no son strings, yo en un string tenía un string A, le asignaba hola, y ya está, quedaba asignado. Pero acá son arrays. Si yo a un array le asigno hola, no compila. ¿Por qué no compila? Y porque hola es una cadena y esto es un array, no son lo mismo. Lo que tengo que hacer es carácter por carácter, agarrar el primer carácter de la cadena, meterlo en la primera de las variables, de esas 10 variables del array. Agarrar el segundo de la cadena, meterlo, ¿entienden? Sí. Un plomo, y es rudimentario, pero esto es un lenguaje de bajo nivel, C. No es assembler, pero el próximo paso es assembler, digamos. Y sí, ¿está bien? Entonces hay funciones de biblioteca, yo hasta ahora no se las mostré porque veníamos trabajando con el string, pero que, bueno, ahora sí va a haber que conocer, igual son re simples. Pero por ejemplo, eso de recorrer la cadena, carácter por carácter, e ir asignando uno a uno a ese array de chars, lo hace la función strcpy, string copy. ¿Sí? ¿Qué recibe? Recibe el array de chars, p.nombre, porque fíjense que, ¿ven? Es esto. Y la cadena, pero la cadena es, ven que acá está medio, y además los dos tipos hay que como compatibilizarlos entre sí. El nombre que persona create, me pasan el nombre me lo pasan como string, con el que veníamos trabajando. Se me durmió de vuelta aquel. Está muy aburrido, puedo contar un chiste si quieren. ¿No? No. Entonces recibo el nombre como string. ¿Cómo hago? Bueno, nada, es así, string copy. Acá le paso el destino, o sea, el array de caracteres, y acá esa variable n, que es el nombre de tipo string, punto c underscore str. Bueno, así, ya está. Listo. Se hace así, listo, ni me acuerdo. Después lo explico, mejor. ¿Está bien? Lo leen y lo hacen, o me preguntan. No es el tema de esta clase, digamos. ¿Sí? Bueno, lo que sí es importante es saber eso, digamos, que no puedo grabar estructuras que contengan adentro un dato de tipo string, por lo que decía él, porque haría que la estructura, que el registro fuese variable, y acá estamos trabajando en archivos de datos de longitud fija. ¿Sí?